Hola, en este video miraremos una demostración del famoso teorema de Cantor. Primero veamos algún par de definiciones. Diremos que un conjunto A es dominado por un conjunto B si hay una función inyectiva de A en B. Y diremos que A está dominado propiamente por B si A está dominado por B, pero estos dos conjuntos no son equipotentes. En términos de cardinalidad, de tamaño, en este segundo caso, B tendría muchísimos más elementos que los elementos de A. Muy bien. El teorema de Cantor lo que nos dice es que, dado cualquier conjunto de X, X está dominado propiamente por partes de X. Eso nos quiere decir que el conjunto de partes de un conjunto va a tener muchísimos más elementos que el conjunto original. Muy bien. Veamos una demostración de este hecho. Si X es el conjunto vacío, su conjunto de partes va a ser el conjunto unitario vacío. La función vacía siempre va a ser una función uno a uno del vacío en cualquier conjunto, en particular de vacío en su conjunto de partes. Esto lo dejamos como un pequeño ejercicio. Pero nosotros sabemos que no hay funciones del conjunto unitario vacío en vacío, porque en ese caso h de vacío debería ser un elemento de vacío, menos va a haber una función que sea biyectiva. Por lo tanto, el vacío va a estar dominado propiamente por su conjunto de partes. Exploremos el caso en que X sea no vacío. Definamos la función h, que va de X en su conjunto de partes, donde a un elemento A lo enviamos en el conjunto unitario A. Dicha función es una función 1 a 1, lo cual dejamos como ejercicio. Entonces X va a estar dominado por partes de X. Ahora veamos qué partes de X va a dominar propiamente X. Para demostrarlo, pues veamos que no hay funciones biyectivas entre partes de X y X. Supongamos que hay una función biyectiva de X en su conjunto de partes. En particular, dicha función debería ser sobreyectiva. Definamos el conjunto A de los elementos A minúscula en X, donde A no pertenece a f de A. F de A es un subconjunto de X. Entonces, como conjunto, puede tener a A minúscula como elemento o no tenerlo. Entonces nos quedamos con aquellos elementos que no pertenecen a su imagen. Por definición, A es un subconjunto de X, por lo tanto pertenece a partes de X. Como la función f, que estamos suponiendo arriba, es sobreyectiva, debe tener una preimagen por lo menos. Entonces existiría por lo menos un elemento b en X, tal que f de b es A. Entonces aquí hay dos posibilidades. Como elemento b puede que pertenezca a f de b o no pertenezca, son las dos opciones. Primer caso, si b pertenece a f de b, que es A, entonces el elemento b debe cumplir la propiedad para estar en el conjunto A, es decir, que él no tiene que pertenecer a su imagen, es decir, B no pertenece a f de B, contradicción. Segundo caso, si B no pertenece a f de B, entonces B está cumpliendo la propiedad para pertenecer a A, acá la que estamos mostrando con el cursor. Entonces B pertenece a A, que es f de B, contradicción. Entonces en cualquier caso llegamos a una contradicción. Por lo tanto, como X está dominado por partes de X, pero esos dos conjuntos no son equipotentes, entonces parte de X está dominando propiamente al conjunto X. Es decir, partes de X tiene muchísimos más elementos que el conjunto X. Y con esto terminamos la demostración del teorema de Cantor. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.